Buenos días, mi gente. Dios, qué sueño. Aquí vamos con esto para que no me salga frizz. Pero vamos, parecemos unos locos despertándonos así. Bienvenidos a un videito más. En este videito un poco diferente. Cómo vamos a sobrevivir a trabajar 12 horas, 6 días a la semana sin morir en el intento. Así que comencemos. De primera, os enseño qué hora es. Las 5 y 8 de la mañana. Sí. Así que vamos a empezar el día, que mucho tiempo no tenemos. Vamos a arreglarnos, vamos a quitarnos esta cosa tan simpática de la cabeza. Vamos, es que me ve, madre mía, es que vergüenza no tengo ninguna. Y ahí tenemos puesto el uniforme. Y comenzamos el día. Cafecito para despertarnos, duchita fría, que si no, no arrancamos. Así que nos vemos ahora. Bueno, ya me bañé, ya me organicé aquí un poco. Y son, te digo, 5:20 de la mañana. Vamos a quitarnos esto. De aquí, veis mis crespillos que están acá arriba. Vamos a tomarnos el café y nos vamos. Que si salgo más tarde de las 5:40, el tráfico es terrible. Y en estos días estoy sola, Brando está fuera de Grecia. Así que tenemos que apurarnos porque me toca conducir hasta el trabajo. Y de aquí al trabajo fácilmente son unas media hora. Sí, no hay tráfico. Así que vamos a poner un poquito de crema en la cara, cafecito y nos fuimos. Si es que no se ve un pimiento, ¿cómo se va a ver si son las 5:30 de la mañana? Sí, 5:35. Aquí está. Mañana. Y así vamos. Cochecitos por donde quiera. Aquí enganchamos las llaves de la casa, las tarjetas para entrar a la refinería y mi adorada carretera. Sí, así van pasando los coches, así de loco. Así que vamos a dejar la camarita a un lado, vamos a ponernos manos a la obra. Yo sé que prácticamente no me ven, pero es lo que hay. Así que vámonos directo a la refinería. Bueno, como veis ya ha ido media, a ver, os pongo aquí, ya ha ido medio amaneciendo. Hemos hecho la primera parada. Nosotros hacemos unos bocadillos en el trabajo para los muchachos para comer y yo pues soy la encargada de venir a recoger los panes a una panadería aquí. Por ahí está la panadería y estamos a 1 minuto de la refinería, así que nos vamos. Ahí nos recoge un compañero y nos lleva hasta la parte de adentro de la refinería con todo pan y maleta y toda la cosa, así que nos vamos ahora. Vamos a conducir 1 minutico más y llegamos a la refinería. Ay, Dios mío, aquí el compañero que no va a salir. Compañero y compañera. Que no va a salir, pero es un cubano que nos hemos encontrado en Grecia, que habla un griego perfecto. Eres mi chofer que me recoge todas las mañanas allá afuera a las 6 de la mañana cuando vengo con el pan. Yo soy la panadera de la empresa. El pueblo pan pan. Yo soy la panadera de la empresa. Y grabo así y no se puede ver para los lados porque aquí es que realmente permitido grabar pues no está. Así que van a ver esta cara fea todo el rato. Así que nos vamos a desayunar, que ya está bien. Ya se acabó la manejadera por hoy, vamos a desayunar, vamos a organizarnos, ya me puse las botas y hasta mañana. Aquí no hay nada interesante.
tremendo reguero. Y normalmente en este momento no voy a grabar para afuera, por supuesto, por privacidad de los chicos. Esta mañana nos vamos a lo que es la playa, aquí enfrente de los contenedores, y Paco, que es uno de nuestros encargados, dirige al grupo donde va a ir cada cual en qué trabajo. Bueno, aquí estamos. Me he metido al baño porque aquí hay un montón de lugares que no se puede grabar. Entonces, pues, estas son mis pintas. Con esto ando, con esto porque están los muchachos demoliendo un área y hay que ponerse los tapones. Por acá hay una mascarilla, pero bueno, en el área donde yo estaba no había polvo, así que no me la puse. Y Motorola, que tengo que estar 24/7 comunicada. Hoy tenemos 3 áreas abiertas de trabajo y luego estamos esperando para un camión pluma nos mueva unas bolsas grandes con escombros de lo que han demolido ayer en la mañana y ayer en la noche, para que nos las mueva hasta la planta 0 en un contenedor y luego eso se lo llevan. Esto es así, son ahora mismo, a ver si se ve, las 9 de la mañana. En un ratico, a las 10, hacemos la primera parada. O sea, nosotros empezamos desde las 7, entre las reuniones, los permisos y así, empezamos realmente 7:30, 7:40. La primera parada la hacemos, el primer descanso lo hacemos a las 10 de la mañana, a comernos un bocadillo y algo de beber, hacemos una media hora y luego volvemos otra vez a los tajos, que es como se le dice, o sea, a las áreas de trabajo, a seguir trabajando. Y luego la otra parada es a las 12, 15 minutos para beber agua, el que vaya a fumar fume, se tome un café, 15 minutos, 15, 20 minutos más o menos, regresamos a los trabajos y luego paramos a las 2 de la tarde. Así que lo más seguro es que nos veamos o a las 10 de la mañana o ya directamente a las 2 de la tarde. Así que adiós, voy a hacer pis y me tengo que ir corriendo para cuando llegue el camión pluma esté lista y esté ayudando a los muchachos, porque yo, que creo que les dije, yo que vengo de traductora, después de tanta muela y tanto video, y no les dije que vengo, yo estoy de traductora y aquí los muchachos casi ninguno habla inglés y obviamente los griegos. Ahí está, ya hablando, generalmente. Deja que lo baje. Y ahí estamos. Yo les hago la traducción en inglés porque aquí la mayoría de los griegos, no todos, pero muchos hablan inglés, o por lo menos con los que tengo yo que hablar directamente, pues todos sí que hablan inglés. Y el que no habla inglés perfecto, pues entre traductor y señales de señas así, le podemos hacer. Así que nos vemos a las 10 o ya directamente a las 2 de la tarde. Así que, chao. Bueno, me veis aquí. Y estoy en una de las furgos del trabajo y llevo por ahí atrás el microondas. Como hicimos cambio de oficina, el microondas se quedó aquí abajo en el área de los contenedores. Le hicimos el área de la playa porque está justo enfrente del mar. Y me voy hasta arriba a la oficina a llevar eso y a bajarle la merienda a los muchachos para ahora cuando salgan a entregar todos los equipamientos aquí, pues coman, recojan la merienda. No, son las 9:58 minutos. Hora del bocadillo. Bocadillito en mano. Que me traje con yogurcito. Hay tremendo ruido porque del lado de allá están haciendo, ya pusieron en marcha una parte de un equipo que es el que hace el enfriamiento del agua que se utiliza en los procesos, y ese ruido es el agua enfriándose. Así que vamos a comer y de vuelta al trabajo. La grúa todavía no ha venido, así que me imagino que ahora después de la comida vendrá la grúa. Así que nos vemos ahora. Chao, chao. Y nos fuimos 6:40 de la tarde y nos fuimos a casita. Vamos a coger el coche y adiós. Pues me veis en el carro otra vez, pero ya he llegado, son 7:02 minuticos. No grabé nada antes porque la verdad lo único que tenía era ganas de llegar a casa. He conducido hasta aquí, ya estamos aparcados. Hoy no lo he dejado muy cerca de casa porque enfrente justo de casa hay un coche aparcado. Voy a ponerme los zapatos porque estoy conduciendo. Eso está mejor. Estoy conduciendo en calcetines, tal cual, porque las botas son muy grandes como para conducir. Y entonces pues, pero llevo aquí unas chancletas, unas zapatillas de estar por casa. En este caso de estar del coche a la casa. Y nos vamos a duchar, a prepararnos algo rico, editar un poco y a dormir. Como hemos llegado temprano, yo creo que a las 8 ya estaré comiendo y estaré editando. Hasta una hora más o menos, hasta las 9 y ya luego pues a dormir. Porque mañana es sábado, último día de la semana. Y nos tenemos que levantar otra vez a las 5 de la mañana y volver a repetir la misma rutina. A ver qué trabajo hay mañana. Mañana creo, si mal no me equivoco, hoy estuvieron haciendo soldaduras y estuvieron moviendo cosas con la grúa. Mañana creo que vamos a empezar a poner material, a poner refractario en un área. Espero, porque si no nos va a coger aquí las 40, súper tarde. Así que ya, nos vemos ahora en la casa.
Hello, buenos días. Esto es una locura. Hoy es otro día más. Hoy es sábado. Menos mal, mañana tenemos descanso. 9, a ver si se ve. 9 y 12 minutos de la mañana. Y por supuesto nos hemos metido en el baño. A ver, nos pongo aquí. Nos hemos metido en el baño. Obvio, por venir a hacer pis, por supuesto. Y el problema es que ayer se me olvidó despedir. Se me olvidó decirle que nos veíamos hoy porque ayer quedé fritísima. Frita no, fritísima en el sofá. Así que hoy es un nuevo día. Conduje tempranito. La misma rutina. Conducir, llegar aquí, buscar el pan para los muchachos. Y ahora he venido acá. Vamos a hacer una pequeña parada. Normalmente hacemos la parada a las 10. Hoy la hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque vamos a bonitar. Vamos a poner uno de los refractarios. Cuando se empieza a poner el refractario, no se pueden parar las máquinas, no se puede parar nada, porque es un material que fragua, o sea, se endurece muy rápido. Y eso hay que empezarlo a hacer. Así que tengo unos 20 minutos nada más. Y luego empezaremos. Hoy tuvimos un meeting en la mañana. Os dejaré por aquí una fotillo sobre normas de seguridad, sobre cómo manejar las máquinas, cosas que ya aquí yo no lo hago, pero los otros muchachos sí que tienen mucha experiencia haciéndola, pero siempre está muy bien pues recordar algunas normas para la utilización de este tipo de equipo que puede ser peligrosos, porque son equipos muy pesados, te pueden caer, te pueden aplastar una mano, te pueden aplastar un dedo, lo que sea, entonces pues siempre está muy bien. Así que vamos a hacer un pis, vamos a ver algo rápido y nos vemos ahorita. No sé si logro hacerles algún que otro tomita de los muchachos cómo van haciendo este proceso, porque ya veremos si lo puedo hacer o no. Otra cosita que se me olvidaba. Hoy también, dentro de lo que fue el meeting, nos hablaron de que a partir del lunes ya van a empezar una parte de la refinería, algunos equipos que engloban lo que es la refinería en general van a empezar a funcionamiento, o sea, y es el momento más crítico. Nosotros en el área donde estamos trabajando, a ver, que bajo esto. Nosotros en el área que estamos trabajando no hay ningún peligro porque está totalmente parada, está todo apagado, pero hay otras partes de la refinería que sí que ya van a empezar. ¿Qué quiere decir con esto? Se empiezan a hacer pruebas, se empiezan a poner líquidos, se empiezan a poner productos y hay una parte de la refinería que ya no vamos a poder atravesar como antes atravesábamos para cortar camino, porque dentro de la refinería se camina muchísimo y antes atravesábamos. Eso quiere decir que a esas áreas no vamos a poder entrar, incluso en áreas de carreteras que están dentro de equipos que van a estar también cerradas, que tampoco se va a poder pasar, para evitar si hay alguna posible fuga de alguna brida o alguna llave que no esté bien cerrada y ese tipo de cosas, pues que no haya accidentes. Entonces, con respecto a todos esos tipos de cosas, pues nos dieron lo que fue la reunión de hoy. Así que, entre que ya prácticamente estamos medio terminando, aunque todavía nos queda bastante tiempo de trabajo en la unidad donde estamos trabajando, la refinería va a estar ya encendida a partir del lunes. Eso quiere decir que vamos a tener muchísimo cuidado, vamos a tener que llevar una mascarilla especial, que si le puedo hacer una foto yo la pongo por aquí, que es una mascarilla para por si hay alguna emergencia de algún producto tóxico o algo, te la pones y con esa mascarilla es con la que te desplazas para hasta las salidas. Y poco más. Eso fue lo que hubo todo en el meeting. Así que, mira, ya hemos terminado, vamos a ponernos todo otra vez y nos fuimos. Hay que seguir trabajando. Yo no voy a coger descanso antes, yo solamente he venido al aseo, yo voy a coger descanso luego más tarde a las 10 o incluso un poquito después cuando los muchachos terminen, porque me gusta estar ahí cuando ellos empiezan a hacer el material, porque cuando ellos siempre empiezan a poner los materiales, siempre vienen las personas de seguridad, siempre tiene que estar una persona que, vale, yo no hablo griego pero hablo inglés y que les haga traducciones, porque ellos no pueden estar parando y no todos saben hablar inglés. De ahí que esté yo, y hoy es sábado y hoy está Vicky, mi otra compañera, que ella sí que habla griego, ella de aquí y habla español. Entonces pues seguro en algún momento le preguntaré si quiere salir, seguro que sale. Así que venga, nos fuimos, cuadernito y todo en mano y vamos a trabajar. De la tarde, ahí tenemos una de las furgos. Aquí tenemos todo el material, refinería,
Y allá está la bandera española. Nunca mejor dicho, aquí es donde tenemos acopiado todo el material. Y hemos llegado. Estas son las pistas. Llegamos a la casa, al fin. Hoy me ha tocado todo el que quería meter las maniobras más raras de la historia, todo el que quería ir lento en el carril rápido, todo eso me lo he comido yo, todito. Ya estamos en casita, menos mal. Vamos a lavar esta ropa, dejarlo todo ya listo y organizado. Mañana no hay trabajo, gracias a Dios. Mañana es domingo, mañana descanso. Lo más seguro es que aprovecharé para editar videos. Así que hasta aquí. Puede que nos veamos ahorita un poquito. Y si por casualidad no fue así, espero que os haya gustado, espero que no hayáis sufrido tanto como yo. Esta microrealidad durante 6 días a la semana, 12 horas de trabajo, levantándome a las 5 de la mañana y llegando a mi casa a las 7 y 11 de la noche. Y ahora, ducharse, organizar todo, comer y chupichum a dormir. Así que muchas gracias por estar aquí. Si llegaron al final del video, espero un comentario. Si os ha gustado el video, darle like, compartir con algunos amigos. Puede ser que este tipo de temáticas les interesen. Si tenéis alguna pregunta, ponedmela debajo del comentario y estaré muy feliz de respondérsela. Así que, sin más, miles de besitos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Después de casi 3 meses de contrato, este video resume mi rutina de trabajo como traductora. Aquí estamos, empacando y cerrando el contenedor. Porque sí, ya hemos terminado todos los trabajos. Este es el fin de obra y este pequeño grupo somos los que quedamos para enviar los contenedores rumbo a España. En resumen, esta oportunidad de trabajo como traductora para una empresa española, pero fuera de España, me enseñó algo muy valioso, que cuando realmente se quiere, se puede. La vida está llena de oportunidades y hay que saber cuándo arriesgarse, porque aunque llegué sin experiencia, aquí estoy aprendiendo, creciendo y demostrando que la actitud y las ganas son la verdadera clave para seguir adelante. Gracias por acompañarme en esta experiencia y nos vemos en el siguiente video.